3 escalofriantes historias reales de intrusión doméstica que nunca olvidarás en la madrugada. La noche envolvía a la ciudad, y con ella llegaba un miedo tan espeso que podría cortarse con un cuchillo. En una vivienda al final de una calle oscura, un grito desgarrador atravesó el silencio, sacudiendo a todos los que dormían plácidamente. Pero eso no era todo. Algo espeluznante estaba sucediendo. Un hombre con ojos tan oscuros como el abismo, entró en la casa sin que nadie se diera cuenta. Cada sombra parecía cobrar vida, el crujido de las tablas bajo sus pies resonaba como un eco de advertencia, mientras que los vecinos, ajenos al horror, se acurrucaban en sus camas sin imaginar que ese terror acechaba cerca. Tal vez pensabas que el hogar es un refugio seguro. Pero ese no era el caso para la familia García, quienes quedaron atrapados en una pesadilla. Un misterioso ladrón, siempre un paso adelante, había encontrado su camino a un sótano olvidado, ocultando secretos peores que el robo mismo. El aire se volvió pesado, y el silencio se convirtió en un personaje más en esta historia, observando, esperando. Alguien estaba en casa, y no tenía buenas intenciones. En otra esquina de la ciudad, la chica Martínez decidió quedarse despierta esa madrugada, sintiéndose más segura al escuchar el tintineo de sus propias risas. Pero de repente la broma se detuvo. Un golpe sonó en la puerta. El corazón le dio un vuelco. ¿Quién podría ser a esta hora?, se preguntó, su mente unas veces racional y otras aterrorizada. La puerta crujió lentamente. Un rostro difuminado apareció a través de la rendija, y la risa se convirtió en un grito de terror que rasgó la bruma de la noche. La intrusividad había traspasado todos los límites, los murmullos del vecindario se convirtieron en ecos de miedo. Los que antes dormían comenzaron a despertar, algunos se asomaron a las ventanas, otros se aferraron a sus pares, buscando consuelo en medio del caos. ¿Viste eso? Miraba la escalera, dijo uno mientras otros alzaban la vista, sin poder dejar de sentir un nudo en la garganta, temerosos de lo que podrían encontrar en la oscuridad. La sensación de vulnerabilidad era palpable. Cada rincón ocultaba un secreto y cada sombra podía ser el eco de un ladrón. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desacoplado sin advertencia. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas de ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta. De verdad, me ayuda mucho con el algoritmo. Ah. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, y mientras el reloj avanzaba, la intrusión en esa casa no hacía más que intensificarse. Con cada golpe en la puerta, la tensión creció. ¿Qué harían ahora los García? ¿Podrían enfrentarlo o terminarían atrapados en su propio hogar, una pesadilla que nunca imaginaron vivir? La oscuridad estaba llena de promesas escalofriantes, y el amanecer solo traería más preguntas sin respuesta. ¿Se atreverían a descubrir quién estaba acechando y qué quería realmente? Las primeras luces del alba comenzaban a filtrarse, pero la familia García no sentía que la llegada del nuevo día trajera consigo alivio. En su hogar, el aire era espeso, cargado de un miedo palpable que se podía casi masticar. Patricio, el padre, intentaba poner en orden sus pensamientos mientras su esposa, Clara, se abrazaba a sus hijos con ojos desorbitados, como quien se aferra a un salvavidas en un mar tempestuoso. «Debemos salir de aquí», murmuró Clara, su voz temblando. Patricio podía sentir que su propia ansiedad se reflejaba en la de ella, apretándole la mano con fuerza. Pero había algo en su rostro que lo mantenía atado a su lugar. Esa noche el hombre oscuro había entrado cautelosamente y la incertidumbre de lo que buscaría lo mantenía paralizado. ¿Y si intenta entrar por otra puerta?, le preguntó, temiendo que su preocupación no fuera más que una semilla de pánico. El niño de 6 años, Mateo, preguntó en voz baja, ¿qué le va a pasar a nuestro perro, papá? Esa pregunta resonó en su mente, un recordatorio de que no solo estaban en peligro ellos, sino también su fiel mascota, Robko, que se encontraba en el jardín, ajeno a la amenaza que acechaba. De repente, un nuevo golpe en la puerta retumbó en la casa. Era un sonido grave, potente. El corazón de Patricio se aceleró. Silencio, ordenó, haciendo que todos contuvieran la respiración. Aunque la oscuridad estaba comenzando a despejarse,
la sensación de ser cazados por un depredador se intensificaba. Una mirada de conspiración pasó entre los adultos, y un plan cobró forma, aunque el miedo a fracasar lo empañaba. Mientras tanto, en la casa de Martínez, Lucía trató de calmar su propio torrente de recuerdos. El rostro que había visto a través de la rendija no se borraba de su mente. Era la imagen bombardeada de un desconocido, sus ojos oscuros y profundos como pozos sin fondo. No podía dormir, y cada ruido parecía amplificarse en su habitación. Entonces un ruido proveniente del patio trasero captó su atención, una sombra se movía. El instinto la llevó a acercarse a la ventana, y un escalofrío la recorrió al asomarse. La figura parecía husmear entre las macetas, pero lo más escalofriante fue lo que encontró. Rocco, el perro de la familia García, estaba agazapado, moviendo la cola. Esto era completamente extraño, pues el animal nunca saldría a esa hora, y mucho menos dejaría su hogar. Fue entonces que el terror la envolvió nuevamente. ¿Qué estaba pasando? Mientras tanto, en el hogar de los García, los ruidos se volvían más insistentes. Patricio, decidido a que la situación no lo dominara, se acercó lentamente a la puerta. Con mano temblorosa, tomó un bate de béisbol que tenía en la habitación, sintiendo su peso como una pequeña fractura de seguridad en medio del caos. Si entra, lo enfrentaré yo, se decía, y aunque su voz interior temblaba de dudas, sabía que debía proteger a su familia. Cuando estaba a punto de abrir la puerta, un grito desgarrador resonó desde el patio. Lucía había visto algo horrendo y sin pensar corrió a buscar ayuda. Patricio y Clara intercambiaron miradas, una mezcla de pavor y determinación surgiendo entre ellos. Algo grave estaba sucediendo y el tiempo se les escapaba. Con la mente nublada por el pánico, Patricio tiró de la manija de la puerta. El crujido resonante ahogó las últimas esperanzas de encontrar tranquilidad. Atrás, gritó a su familia. Todo estaba a punto de cambiar para siempre y el hombre oscuro no estaría solo en su baile mortal por el terror. Detrás de esa puerta, en la espera de lo inminente, había mucho más que un simple ladrón. Lo que Patricio descubriría lo llevaría al límite de su cordura y que los secretos ocultos bajo su hogar eran una pesadilla que clamaba por salir. ¿Podrán los García enfrentar la oscuridad que se cierne sobre ellos? ¿Y qué impacto tendrán los ecos de la desesperación de Lucía en este escenario escalofriante? En un instante la vida de todos se entrelazaría en una danza de pura incertidumbre. Patricio empujó la puerta con fuerza, su corazón latiendo como un tambor en una fiesta lejana. El aire frío de la mañana entró de golpe, trayendo consigo un aroma a hierba húmeda y algo más. Era un olor a moho. La luz del amanecer no iluminaba la oscuridad que acechaba, al contrario, hacía que las sombras parecieran aún más profundas. Frente a él, el patio estaba en silencio, pero el ritmo interno de su propio miedo resonaba fuerte. Rocco murmuró mirando a su alrededor en busca de su perro, pero no había rastro de él. El pequeño Mateo al fondo, oculto detrás de Clara, apretaba con fuerza su pequeño peluche, su rostro reflejaba una confusión que desgarraba el alma. ¿Padre?, preguntó con una vocecita temerosa que apenas pudo sobrepasar el murmullo del viento. Clara, sin poder soportar la tensión, se movió junto a Patricio, sus ojos llenos de desesperación, buscando respuestas en el rostro de su esposo. No lo sé, amor, respondió él intentando sonar sereno. Pero debemos quedarnos cerca. Sin embargo, ambos sabían que la situación se tornaba más peligrosa por segundo. La puerta exterior crujió y un ruido en los arbustos llamó su atención. Patricio dio un paso adelante levantando el bate, preparado para enfrentar lo que viniera. La figura se asomó y se sintió como si el tiempo se detuviera por un momento. Pero lo que apareció no era un ladrón. Era Rocco, el perro, asustado y temblando. «¡Rocco!», gritó Mateo corriendo hacia su mascota. Pero el perro no se movía. Tenía la mirada fija en un punto del jardín, como si esperara algo. Patricio lo siguió con la mirada y con horror, vio que la tierra estaba removida, como si alguien hubiera estado cavando. Fue entonces que el grito de Lucía resonó desde la casa vecina, un llanto desgarrador que heló la sangre de todos en el hogar García. «¡Lucía!», exclamó Clara, presa del pánico. «¿Qué está sucediendo ahí?». Su instinto la empujó hacia el jardín, y Patricio la siguió, cada nervio en su cuerpo gritándole que no debían dejarse llevar. Cruzaron el patio con rapidez, el miedo guiándolos como sombras. Mientras se acercaban a la casa de los Martínez, el aire se sentía denso, la atmósfera cargada de un terror que se podía cortar con un cuchillo.
Lucía estaba en el umbral, lágrimas cayendo por sus mejillas como riachuelos. Se lo llevó, balbuceó, y Patricio sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. A través de su mente, imágenes de pesadillas llenas de sombras giraron a su alrededor. ¿Qué se llevó?, preguntó forzando a su voz a que sonara firme. La mirada de Lucía era de horror absoluto, como si lo que había presenciado fuera más allá de cualquier monstruo que pudieran imaginar. Lo vi. Una sombra, no era humano. Las palabras se le escapaban, llenas de miedo, una sensación helada recorrió el cuerpo de Patricio. ¿Era posible que todo lo que habían vivido, cada pequeño suceso extraño en el hogar, estuviera conectado con algo siniestro? Debemos entrar, dijo de repente la voz firme pero temblando ligeramente, mientras se dirigían hacia su casa. La noche abaixo su voz, llenando el silencio de ecos extraños, como si el mundo estuviera a la expectativa. El hogar que alguna vez fue refugio se convertía en una trampa, cada rincón albergando secretos peligrosos. Al cruzar la puerta, la tensión era tal que podía oír el zumbido en sus oídos, un silencio tan ensordecedor que asustaba más que cualquier grito. Mateo, quédate cerca, le ordenó Patricio, pero en el fondo, sabía que no tenían solo que temer lo que estaba fuera, sino también lo que podría estar oculto en su propia casa. A medida que los rumores de comentarios y miedos crecen en sus corazones, los García, junto con Lucía, se adentran en un ámbito de terror, sobre todo, porque lo que descubrieron en cada habitación podría cambiar sus vidas para siempre. ¿Qué secretos acechaban en los rincones de su hogar? ¿Y qué sombras se asomarán una vez más a traer terror en la luz de un nuevo día? La oscuridad estaba apretando y pronto todos descubrirían que no estaban solos en su búsqueda de respuestas. Patricio respiró hondo, su mente luchando por ordenarse en medio del caos. El interior de la casa parecía pulsar con un latido distinto, un eco ominoso que retumbaba en sus oídos. Avanzó hacia la sala, la luz del día apenas penetrando lo suficiente para disipar las sombras que se arrastraban en las esquinas. Mateo, siempre un niño curioso, estaba ahora pegado a su pierna, aferrándose a él como si fuera su salvación. Clara, ve a mirar en la cocina, le dijo intentando mantener la calma mientras sus ojos registraban cada rincón. Yo revisaré el pasillo. La voz le salió más firme de lo que se sentía. Clara asintió aunque el terror en su rostro no podía ser ocultado. Se dirigió a la cocina, mientras Patricio se adentraba en el pasillo que conducía a los dormitorios. La casa estaba en un silencio asfixiante. Se detuvo un momento escuchando. Un leve susurro, quizás solo el viento, pero había algo más, un sonido metálico como si algo o alguien estuviera manipulando un objeto en la oscuridad. Rocco llamó, pero el perro seguía inmóvil y ajeno a las indicaciones. Lo había asustado también la sombra, una puerta se cerró con un golpeteo. Patricio sintió que el frío le recorría la espalda. ¿Clara?, gritó, pero solo recibió su eco a cambio. Pensó en retroceder, pero la necesidad de asegurar la seguridad de su familia lo movió hacia adelante. No podía permitir que ningún peligro acechara. La sombra fuera, o aquella que podía estar ya dentro, los dormitorios se sentían aún más agobiantes. Al abrir la primera puerta, la habitación de Mateo estaba vacía, solo el eco de risas pasadas permanecía. Sin embargo, un objeto brilló en el suelo, su viejo reloj de pared, roto. La hora, susurró para sí mismo. La manecilla se había detenido en un extraño número. ¿Estaba esa parada relacionada con el suceso de Lucía? Mateo, ven aquí. Llamó nuevamente, un poco más descontrolado esta vez. Su corazón latía a mil, cada ruido parecía intensificarse bajo la presión de la incertidumbre. Salió del cuarto rápidamente hacia el pasillo, solo para encontrar a Clara de pie en la entrada de la cocina, su rostro pálido como nunca. No hay nada en la comida, pero balbuceó ella, perdiéndose en la siguiente frase. Patricio sintió que la exclamación cortaba su respiración. ¿Pero qué, Clara? Rocco no está. Se fue. No lo encuentro. Sus ojos reflexionaban el mismo pavor que él sentía. La idea de dejar a Mateo solo lo asustaba más que cualquier sombra. Tenían que irse, dejarlos todo atrás, aunque las paredes parecían estrecharse alrededor de ellos. Fue entonces que escucharon el sonido. Un crujido, seguido de un rasguño sutil. Era el sonido de algo accediendo al interior de la casa. Patricio se giró, llevando una mano al bate, su puño tenso.
Cada fibra de su ser le gritaba que corriera, que abandonara aquel lugar. De repente, un llanto resonó desde el estudio. Un grito conocido. Mateo estaba allí adentro, llorando con desconsuelo. El miedo se adueñó de Patricio mientras corría hacia la puerta, empujando con fuerza. La cerradura se resistió, pero un golpe rápido hizo que cediera. Mateo estaba en el suelo, sollozando contra su peluche, pero no era solo eso, detrás de él ya no había sombras. Algo más se movía. Era más grande que Rocco. Algo oscuro y torcido se asomaba del rincón, y cuando los ojos de Patricio se encontraron con el horror, su estómago dio un vuelco. ¿Qué es eso? Preguntó Clara, claramente aterrorizada. Patricio sintió una gota de sudor frío rodar por su frente, y como si la casa respirara, el aire se volvió más espeso. Fue entonces que un silencio sepulcral se apoderó del lugar, y de repente la sombra se lanzó hacia Mateo. «No», gritó Patricio en un último esfuerzo por proteger a su hijo. Pero la oscuridad ya había comenzado a envolverlo todo, y el grito flotó en el aire como una súplica desesperada antes de que todo se volviera negro. Mientras la oscuridad se cerraba, una voz resonó en el fondo de su mente: «No están solos. Nunca lo estuvieron». ¿Qué era esa sombra? ¿Y qué había pasado con Rocco? La intensa oscuridad no contaba con que todo aquello solo era el inicio de una pesadilla que podría cambiarlo todo. La oscuridad envolvió todo como una manta pesada que aplastaba su voluntad. Patricio intentó abrir los ojos, pero el pánico le robaba el aliento. La sensación de no saber dónde estaba lo mantenía inmóvil, un prisionero de sus propios miedos. «Mateo». Alzó la voz en un grito silenciado por la negrura. Fue entonces que la sombra se reveló. Un destello de luz que apenas iluminó el estudio permitió que viera su forma distorsionada, como un espejismo de terror. Con movimientos rápidos y erráticos, se dirigió hacia Mateo, quien aún se aferraba a su peluche. El miedo hizo que su cuerpo se paralizara, pero el instinto paterno rugía dentro de él. «Mateo, corre», gritó sintiendo como el horror se intensificaba. La sombra pareció dudar, como si el grito lo hubiese sorprendido. Patricio aprovechó esa fracción de segundo y se lanzó hacia adelante, empujando a su hijo detrás de él. Sintió su pequeño cuerpo temblante y todo en él se revolvió porque no sabía si eso era suficiente. Clara a su lado parecía fuera de sí. «¿Qué es esa cosa?», bramó. Patricio solo podía responder con un susurro nervioso. «No lo sé». La incertidumbre llenaba la habitación y el sudor le goteaba por la frente mientras la sombra parecía palpitar. De repente, Rocco apareció. Su ladrido rompió la tensión, una explosión de fuerza en la oscuridad. Con ojos desorbitados y mostrando los dientes, se abalanzó hacia la sombra. En un instante todo cambió. La sombra retrocedió como si el perro la hubiese quemado con su valentía. Patricio dio un respiro, pero solo llegó a ser un instante de alivio antes de que el horror volviera a golpear. «Salgamos de aquí», gritó Patricio asegurándose de que Mateo estuviera a salvo detrás de él mientras tiraba de Clara hacia la puerta. La sombra, al ser confrontada, pareció dividirse, creando varias copias que se movieron a su alrededor con rapidez. «No, esto no puede estar pasando», pensó Patricio, sintiendo que una grieta en su mente se formaba ante la incomprensión. Con su corazón latiendo fuertemente en su pecho, Patricio decidió. Él tenía que ser el ancla. Por eso, sin mirar atrás, corrió confiando en que la urgencia de su familia lo llevaría hacia la salida. Sin embargo, cuando llegaron al umbral de la puerta principal, encontraron un obstáculo: estaba cerrada. Intentó abrirla, pero no cedía. «Mateo, ¿dónde estás?». La voz de su hijo, llena de angustia, llegó como un eco a sus oídos, y el corazón de Patricio se detuvo. «Estoy aquí, papá». Vio al niño de pie, con lágrimas en sus ojos, atrapado entre el fuego del pánico de su madre y las sombras que ahora los rodeaban. Una mueca de odio brotó de la oscuridad. «No es seguro aquí», gritó Clara, intentando apurar el movimiento hacia el fondo de la casa. Sin embargo, la sombra parecía resonar, creciendo con cada grito que lanzaban. «Ven aquí», ordenó Patricio extendiendo su mano. Pero mientras lo hacía, sintió que una energía helada tocaba su espalda. La sombra no estaba sola. Algo más se movía en las sombras. «Debemos volver al estudio», dijo una idea que le percutía en la cabeza. «Debemos enfrentarlo».
Sin embargo, mientras comenzaban a moverse nuevamente, escucharon un ruido sibilante que les heló la sangre. Las paredes parecían moverse, casi como si la casa misma estuviera viva, un laberinto de desesperación y pánico. ¿Qué hemos hecho?, murmuró Clara, con pánico en su voz. Patricio la miró, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. No lo sabemos. Pero debemos averiguarlo, respondió, su voz tan firme como pudo. Mientras bordeaban la esquina hacia la oscuridad adyacente, algo se deslizó rápido por el suelo. Patricio se detuvo en seco con un nudo en la garganta. La sombra no se había ido. En su mente resonaba un eco ominoso. No están solos, nunca lo estuvieron antes de que pudieran reaccionar, un rostro emergió de la oscuridad, un reflejo distorsionado. Patricio se sintió desvanecer ante el horror de lo desconocido. ¿Quién eres?, preguntó, aunque sabía que las respuestas podrían ser letales. El rostro sonrió. Soy quien siempre ha estado esperándolos. Las palabras cayeron pesadamente en el aire como piedras. El terror se apoderó de ellos nuevamente y la única certeza en sus corazones era que todo acababa de comenzar. ¿Qué era aquella cosa? ¿Qué querían de ellos? Las respuestas se perdían en la penumbra, dejando a Patricio y su familia al borde de un abismo donde la única salida podría ser enfrentarse a sus peores miedos. El eco de la risa distorsionada resonó en las paredes, como si la casa misma se burlara de ellos. Patricio sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía, su mente luchaba por comprender la situación. Clara, temblando junto a él, lo miró buscando respuestas, pero su rostro se había convertido en un espejo de caos y miedo. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó Patricio, el temor agrupándose en su pecho como una tormenta. La sombra permaneció inmóvil, su expresión burlona transformando la tensión en un frío paralizante. Vengo a recordarles algo que han olvidado. La voz era suave, casi seductora, pero había un poder oscuro detrás de cada palabra. Mateo, que había estado oculto tras su padre, dio un paso adelante por sí solo, buscando la valentía que su padre intentaba proyectar. ¿Qué queremos olvidar?, preguntó con una voz temblorosa que despertó algo en el abismo de la sombra. Tus miedos, Mateo. Tus más profundos miedos y los de tu padre. Un resplandor fugaz iluminó el rostro de la criatura, revelando ojos oscuros y profundos como el abismo mismo. A cada palabra, la sombra crecía, llenando la habitación con una ansiedad indescriptible. No debemos escuchar, dijo Clara intentando apartar a Mateo, pero el niño la ignoró y se acercó un poco más. La valentía del niño quebró un poco el hielo del horror, pero un frío gélido envolvió a Patricio y le robó el aliento. ¿Creías que podrías protegerlo para siempre? La voz resonó con eco en la habitación, llevando consigo sus propios recuerdos, esos recuerdos que Patricio había escondido tan profundamente que ni él mismo se atrevía a mirar. Esa sombra que crees haber dejado atrás siempre ha estado presente, solo espera el momento adecuado para reaparecer. Patricio sintió que el suelo se movía bajo sus pies, el peso de sus decisiones aterrizaba sobre él como una tormenta. La soledad, la culpa, los fracasos, todas esas emociones comenzaron a aflorar a la superficie. Miró a su hijo, ese pequeño que estaba asumiendo un peso que no debería cargar. No, murmuró mientras su mente luchaba con la realidad. Sal de aquí, Mateo. Patricio extendió su mano, pero la sombra había dominado el área, separándolos como un volcán que erupciona de la nada. Un grito desgarrador salió de su pecho, entre el deseo de proteger a su hijo y la necesidad de entender. Fue entonces cuando uno de los rostros en la sombra se acercó rápidamente, abriendo una boca desmesurada que revelaba una oscuridad horrenda. Escúchenme, la única manera de salir de esta pesadilla es enfrentarse a lo que han rehuido. ¿Tienen el valor de hacerlo?, Clara gritó, atrapada entre el terror y el deseo de rescatar a su hijo. La luz parpadeante de la lámpara comenzó a apagarse, como si la propia casa estuviera sintiendo el impacto de la angustia que los rodeaba. Mientras la tensión se agudizaba, el aire se volvió denso, y una voz más familiar resonó desde el fondo. Patricio, estás fallando. Era un eco del pasado, un recordatorio de su infancia. Siempre has corrido, pero la valentía se encuentra dentro de ti. Dímelo de cara, murmuró, mirando hacia el rostro surgido de la oscuridad. La sombra se expandió, revelando más recuerdos, más rostros de quienes habían estado en su vida, los cuales lo miraban, juzgaban y demandaban respuestas,
cada instante pasó como un relámpago, y en su corazón sintió que estaba al borde de un abismo que podría tragarlo. No puedo perderlos, gritó, rogando por fuerzas que parecían desvanecerse. Mientras sus pensamientos giraban en un torbellino de desesperación, la sombra se reformuló, abriendo un camino hacia lo desconocido. La única salida parecía llevarlo a enfrentar su historia, sus miedos y sus secretos más oscuros. ¿Tienen el coraje de cruzar? La pregunta flotaba en el aire pesado. Una invitación y un desafío a la vez. Patricio miró a su alrededor, Clara temblaba, Mateo lo observaba con ojos inocentes y temerosos y, justo antes de tomar una decisión, escuchó una risa lejana, rítmica, que resonaba en lo profundo de la oscuridad. No están solos, nunca lo estuvieron. En ese instante Patricio comprendió que su peor enemigo no era la sombra, sino lo que había estado oculto en su interior. ¿Conseguiría enfrentar sus propios demonios? Estaba listo para lo que debía hacer. El silencio se cortó como un cuchillo afilado. La elección estaba hecha. Entonces, antes de que pudiera volver atrás, los ojos oscuros de la sombra lo absorbieron, llevándolo a un lugar donde lo verdad lo esperaba en el mismo centro de su propio horror. Y así la oscuridad se cerró dejándolos a todos al borde del abismo de sus propios miedos, esperando a que la luz se filtrara nuevamente. Pero ¿y si la luz no llegaba? ¿Qué pasaría si lo que encontraban al final era algo que nunca esperaron? La oscuridad los envolvió como un manto pesado. Patricio sintió que el aire le faltaba, como si todo a su alrededor hubieran sido extraído en un susurro. Cerró los ojos y se aferró a la mano de Mateo, buscando la calidez que le recordaba que aún había vida entre las sombras. Un frío suave lo rodeó, y en ese instante supo que no estaba solo. ¿Qué es este lugar?, murmuró Clara, su voz apenas un hilo. La incertidumbre se deslizó entre ellos, convirtiéndose en un diálogo entre miradas. La luz de la lámpara parpadeó antes de extinguirse por completo, sumiéndolos en un abismo de penumbra. A su alrededor, los ecos de risa se desvanecieron, y un leve murmullo comenzó a formar palabras. Recuerdos olvidados, verdades no pronunciadas. La voz serpenteaba a su alrededor, una melodía hipnótica que prometía tanto como amenazaba. «Esto es un sueño», Patricio dijo como si decirlo en voz alta pudiera romper el hechizo. Pero la realidad se aferraba a ellos con firmeza, atrapándolos en un lugar donde el tiempo parecía no tener fin. «Padre», gritó Mateo, liberándose de su agarre y dando unos pasos hacia adelante. Su voz resonó con fuerza en la penumbra. «No tengo miedo». A pesar del temblor en su voz, había en sus ojos una chispa de desafío. Clara trató de llamarlo de vuelta, pero la niña ya se había perdido en la bruma oscura. «Mateo, regresa», a la advertencia de Patricio fue aplastada por un rugido que provenía de lo profundo de la niebla. «Los niños son tan valientes, tan inocentes», la sombra se deslizó hacia Mateo, convirtiendo sus facciones en una mueca extraña. «Pero la valentía no te salvará de lo que invariablemente tendrás que enfrentar», declaró, y el aire se llenó de una presión inaguantable. «No te acerques». Patricio dio un paso adelante, el mismo instinto protector que siempre había sentido se convirtió en rabia y desesperación. Un fogonazo de luz atravesó la oscuridad y la figura comenzó a desdibujarse, revelando un rostro que hizo que el corazón de Patricio se detuviera. «Es ella», susurró, conociendo a alguien de su pasado. La figura era su madre, pero el color de su piel era gris y su mirada vacía. Posó los ojos en él y por un instante todo volvió, el dolor, las palabras no dichas, el momento de pérdida. «Amo el pasado, hijo». Su voz se mezcló con susurros más lejanos, los de rencores acumulados, de promesas incumplidas. La sombra creció, absorbiendo la voz de su madre. «No. No quiero esto». Los ojos de Patricio se llenaron de lágrimas, giró la cabeza hacia Clara y Mateo, buscando alguna señal de realismo en el caos. Clara permanecía inmóvil, atrapada por la fascinación pero también por el horror. «¿Por qué tienes tanto miedo de mí?». La sombra se transformó de nuevo, convirtiéndose en los rostros de todos aquellos a quienes había perdido o decepcionado. «Cada uno de ellos está aquí, observándote, juzgándote». De repente una risa entrecortada resonó, esta vez provenía de Mateo. «Tú no eres ellos. Eres solo un eco». El niño se enfrentó a la sombra, y luego miró a su padre. «¿Por qué no le dices lo que sientes?».
No puede lastimarnos si luchamos juntos. Patricio sintió que el aliento se le cortaba, un giro en su interior lo impulsó. Su padre había sido un guerrero silencioso, pero ¿quién era él si no se enfrentaba a su propia historia? La verdad emergía a medida que sus propios sentimientos se entrelazaban con el amor de su hijo, todo se condensaba en un único grito de fuerza. Escucha. Acepto mi dolor. Acepto a mi madre y lo que ella fue para mí. Las palabras fluyeron como un torrente y la sombra pareció tambalearse. Patricio se dio cuenta de que este era el momento, no solo para confrontar su historia, sino para empezar a sanar. ¿Y ahora qué?, preguntó Clara con una voz entrecortada, el miedo aún tiñendo su tono. Justo en ese instante un susurro familiar surgió de la oscuridad, llevándose consigo todos los ecos y la neblina. Ahora la elección es vuestra. ¿Vais a seguir en el miedo o vais a transitar la luz? Patricio sintió que una grieta se abría a su alrededor, una oportunidad para salir, pero las sombras de su pasado todavía podrían intentar retenerlos. Con un último suspiro de valor, Patricio extendió su mano hacia Clara y Mateo, mientras una voz profunda resonaba en el aire: ¿están listos para enfrentar el futuro, o caerán de nuevo en el abismo? Y así su destino quedó en el aire a la espera de su decisión. ¿Se atreverían a cruzar la línea de la oscuridad hacia la luz, o se quedarían atrapados en los ecos de su pasado? Patricio sintió su corazón latir con rapidez mientras la grieta en la oscuridad se expandía a su alrededor. La luz que emanaba de ella era tenue, como un destello en medio de un mar de sombras. Cuando miró a Mateo y Clara, pudo ver el pavor reflejado en sus ojos, pero también una chispa de determinación. Vamos, dijo mientras sus dedos se entrelazaban con los de sus seres queridos. El murmullo oscuro parecía gritar, tratando de hacerles retroceder. Pero allí, unidos, fueron una fuerza. Patricio inhaló profundamente y dio un paso hacia adelante, arrastrando a su familia consigo. Lo que sucedió a continuación fue como un estallido de luz. La penumbra se disolvió en un centelleo dorado, y los ecos del pasado fueron absorbidos, perdiéndose en el aire como hojas arrastradas por el viento. Sin embargo, no podían caer en la ilusión. Esa luz, aunque brillante, tenía una peculiaridad que los mantenía al borde. Los tres se encontraron en un espacio nebuloso, lleno de luces doradas que danzaban a su alrededor. Cada una parecía representar un momento de sus vidas, un recuerdo atrapado en el tiempo. Clara tocó una de esas luces y de inmediato visiones inundaron su mente: el día que corrió hacia su madre en el parque, la risa de sus amigos, el cumpleaños que había olvidado. Son memorias, murmuró la niña. Memorias que hemos olvidado, o que hemos dejado atrás, sí, susurró Patricio, sintiendo el nudo en su garganta. Pero cada recuerdo tiene su peso. Algunos son dolorosos, otros hermosos. Mientras las luces los rodeaban, una imagen más oscura comenzó a tomar forma. Eran los rostros perdidos de aquellos a quienes había fallado o que se habían ido. Se detuvo en el rostro de su madre, cuyo vacío ya no lo atormentaba, sino que le mostraba la necesidad de cerrar ciclos. ¿Cómo podemos avanzar si no enfrentamos lo que somos?, dijo Mateo, y su sola voz resonó con una verdad insólita. El niño estaba manifestando la sabiduría de su inocencia. Patricio sintió que la luz en su interior crecía. Él había enfrentado a su madre en la oscuridad, pero ahora lo que necesitaba era recuperar la memoria de lo que significaba ser su hijo. Así es. Necesitamos aceptar la verdad de nuestro pasado. Fue como si estuvieran tejiendo un puente entre sus recuerdos y su presente. Mientras así hablaban, la luz comenzó a morir lentamente, como una vela apagándose. Rápido, gritó Clara, tomando la mano de su padre y de su hermano, mientras unas sombras empezaban a resurgir. La oscuridad regresa. Las luces se desvanecieron y con ellas, sus memorias comenzaron a mezclarse en un torbellino caótico. Patricio y su familia ahora enfrentaban dos caminos, uno hacia sus miedos, otro hacia la luz del conocimiento. No había tiempo que perder. Debemos estar unidos, dijo Patricio. No podemos dejar que el miedo nos divida. ¿Y si caemos de nuevo?, preguntó Mateo con temor en su voz. Entonces juntos levantaremos de nuevo, replicó Patricio, sintiendo el poder de la unión familiar. Mientras se preparaban para el salto, una sombra amenazante tomó forma detrás de ellos. Era un espectro voraz con ojos oscuros que parecían absorber toda luz. El terror apretó el pecho de Patricio,
pero recordar a su madre y a los recuerdos hermosos que había aceptado lo impulsó a seguir adelante. Ahora, bramó y juntos se lanzaron hacia la luz. Un grito desgarrador resonó en la oscuridad tras ellos mientras atravesaban la brecha iluminada. El frío se intensificó, pero la calidez del abrazo familiar brillaba más que cualquier temor. De repente el suelo se desvaneció bajo ellos. —¿Qué está pasando? —gritó Clara, mientras una caída infinita los engullía. Patricio cerró los ojos, aferrándose con fuerza a sus seres queridos. ¿Qué los esperaba al final de esta caída? Cuando el silencio se hizo eco, solo un susurro cruzó el aire. La verdad duele, pero es liberadora. ¿Lograrían salir de esta nueva oscuridad donde la verdad acechaba? Pronto lo descubrirían, y el camino hacia la redención podría estar más cerca de lo que creían. La caída parecía no tener fin. Patricio sintió el tumulto de sus pensamientos a remolino en su cabeza mientras el aire frío les golpeaba el rostro. Los gritos de terror de Clara y el eco distante de sus propios latidos resonaban en su mente como un tambor insidioso. No había forma de saber cuánto tiempo permanecieron en ese vacío, pero cuando finalmente el suelo sólido los recibió, fue como un golpe de realidad. Cayeron en un espacio amplio, lleno de sombras y una neblina ponderosa. La luz, aquella luz dorada que los había rodeado, había desaparecido por completo. —¿Dónde estamos? —dijo Mateo, su voz temblorosa y quebrada. Miró a su alrededor, intentando discernir algo en esa oscuridad aplastante, mientras el miedo se reflejaba en sus ojos. —Una vez más estamos entre mundos —respondió Patricio, tratando de mantener la calma a pesar del escalofrío que le recorrió la espalda. El suelo era frío y duro y se sintió incapaz de moverse. Se sentía como si el peso de los recuerdos lo hubiera aprisionado. La oscuridad era palpable y las sombras parecían susurrar y reír silenciosamente a su alrededor. —No me gusta esto. Clara protestó, asustada. Se aferró a la mano de su padre con fuerza, como si esa conexión la pudiera proteger de lo desconocido. —Tenemos que encontrar una salida —dijo Patricio, su voz resonando con una determinación que apenas sentía. Debemos seguir adelante como lo hicimos antes. De pronto, un susurro helado atravesó el aire. La verdad está en tus manos resonó y por un momento, la neblina pareció disolverse, revelando fragmentos de recuerdos, viejas cartas, fotos amarillentas, objetos olvidados. Cada uno de ellos brillaba débilmente, llamando su atención. Era la historia de su vida, el rastro de decisiones tomadas, polvos de antiguos sueños. —¿Qué significa eso? —preguntó Clara, temiendo la respuesta. Sabía que la verdad podría ser un arma de doble filo. Creo que debemos enfrentarnos a lo que ocultamos. A nuestros secretos. Mateo miró al suelo, su voz se había vuelto tenue. Es lo único que nos permitirá salir de aquí. Patricio sintió como el miedo se mezclaba con la esperanza. Pero pronto un rugido atronador rompió su concentración. Del fondo de la penumbra, una figura alta y oscura se materializó, caminando hacia ellos con movimientos lentos y pesados. Su forma era indistinta, pero los ojos rojos que ardían en su rostro eran inconfundibles. Eran como brasas que amenazaban con consumirlos. ¿Provenientes de lo que desearon olvidar? Aquí no hay fuga, retumbó la voz del espectro profunda y llena de odio. Cada culpa, cada error será tu propia prisión. No podemos rendirnos, gritó alzando la voz Patricio, enfrentando al espectro. No le debemos nada a nuestros fracasos. Estamos aquí para entender, no para huir. El espectro se detuvo, la luz de sus ojos parpadeó. En su interior, Patricio sintió como las memorias de su madre emergían de nuevo, como olas de regreso a la orilla. Nosotros somos nuestra historia, y no temeremos al pasado. Sí. Clara añadió rápidamente sintiéndose fortalecida. No puedes asustarnos con lo que somos. Mateo, aún temeroso, extendió su mano hacia la figura. Tal vez si conocemos nuestra verdad, tal vez podamos liberarnos. Por un instante el espectro pareció titubear, pero luego se acercó más. Sus ojos rojos centellearon, intoxicados de rabia. ¿Creen que comprenderán el dolor? Para obtener la luz, deben enfrentar la oscuridad. Y solo uno puede salir. Una calidez comenzó a brotar en el pecho de Patricio. No estamos solos. La familia es nuestra fuerza, y juntos, seremos más que nuestros miedos. Sin previo aviso, una ráfaga de luz los rodeó.
La figura oscura tembló y se retorció gritando con un eco que parecía desgarrar el aire, pero la luz brillaba intensamente, cada vez más, mientras una risa familiar llenaba el aire. El espectro desapareció, desvaneciéndose como la bruma de la mañana. ¿Lo logramos?, preguntó Mateo, asombrando al ver que las memorias y el miedo se desvanecían lentamente. Parece que sí, pero esto es solo el principio, respondió Patricio, mirando a sus hijos con una mezcla de alivio y preocupación. ¿Qué más nos espera en esta noche interminable? Mientras la oscuridad se dispersaba, un nuevo camino aparecía ante ellos, un sendero luminoso y sinuoso. Pero en el fondo de su corazón, sabía que lo peor aún podía estar por venir. ¿Estamos listos?, preguntó haciéndose eco de sus propias dudas. Listos o no, lo haremos juntos, dijo Clara, y el ambiente enrarecido pareció cambiar, y así, con el eco de sus pasos resonando tras ellos, avanzaron hacia la luz. Pero el silencio se rompió de nuevo con un susurro que se deslizó entre ellos: ¿la verdad siempre exige un precio? ¿Qué precio tendrían que pagar para alcanzar su redención final? El aire estaba claro, fresco, y una luz tenue iluminaba la habitación. Patricio despertó jadeando. Se sentó en su cama, sintiendo un dolor punzante en el pecho, un eco de la pesadilla que había experimentado. Pero esta vez, algo era diferente. No había sombras acechantes ni gritos desgarradores. Solo el dulce murmullo de la mañana y la risa lejana de Mateo. Se levantó de golpe sintiendo que el miedo quedaba atrás, un velo que se desgarraba en su interior. Caminó rápidamente hacia la sala, donde los rayos del sol entraban por la ventana, iluminando cada rincón. Clara estaba allí, preparando el desayuno. Se giró al escuchar los pasos de su esposo, sus ojos brillaban despejando la angustia de la noche anterior. «Buenos días. ¿Dormiste bien?», preguntó Clara con una sonrisa que llenaba la habitación de calidez. «Creo que sí, de una manera extraña», contestó Patricio, sintiendo que un peso se había aligerado de su corazón. «Fue solo una pesadilla», Clara frunció el ceño, recordando lo que habían enfrentado. «¿Y si no fue solo eso?». «La sombra, lo que vimos», Patricio la interrumpió sosteniendo su mano. «Sí, lo sé. Pero quiero que sepamos que hemos enfrentado nuestros miedos. Y hemos ganado». El niño apareció en el marco de la puerta, con el cabello rubio alborotado y una sonrisa amplia. «Papá. Mira. Hice esto». Mostró con orgullo un dibujo colorido que había hecho, el sol brillaba en la hoja de papel junto a dibujos de su familia. «Es hermoso, hijo», dijo Patricio, invadido por un profundo amor. «Eres un gran artista». «Yo quiero ser un héroe cuando sea grande», afirmó Mateo, el fervor en su voz era contagioso. «Lo eres», respondió Clara, rodando los ojos, expresando complicidad. «Cuando enfrentas tus miedos, eso te hace un héroe». Pasaron el resto del día con risas y juegos, el eco de la pesadilla se desvanecía, sustituido por momentos de felicidad compartida. Por la tarde decidieron salir al jardín, donde la luz del sol brillaba con fuerza, cada flor, cada hoja brillaba con una nueva vitalidad. Aquel hogar, que había sido un campo de batalla, ahora era un refugio, un lugar donde la luz podía entrar llena de esperanza. Patricio sintió un impulso. «Hoy vamos a enterrar algo en este jardín. Algo que representa nuestros miedos», sugirió, buscando la mirada de su familia. Clara asintió y Mateo hizo un gesto entusiasta. Mientras cavaban, Patricio recordó los secretos que habían anidado en su hogar. No eran solo sombras, sino lecciones importantes. Cuando dieron con una pequeña caja en el fondo, colocaron dentro los miedos que habían vivido, aquellos recuerdos inhibidores que habían intentado dejarlos atrás. «Esto simboliza nuestra libertad», afirmó Patricio con firmeza. «La capacidad de enfrentar todo lo que nos detuvo y seguir adelante. Y nunca volveremos a poner un pie dentro de ella», exclamó Mateo, riendo mientras cerraban la tapa. Finalmente enterraron la caja, sintiendo que una carga se liberaba junto a ella. La familia miró el área florido, tomados de la mano, y por un instante, los ecos de sufrimiento, de angustia, desaparecieron. «Hoy nace un nuevo comienzo», proclamó Clara con lágrimas en los ojos. Patricio sintió una mezcla de felicidad y aliviado dolor. «Cada decisión que tomamos, cada paso que damos, nos lleva a este momento». Mientras se abrazaban, una suave brisa acarició sus rostros, y con ella una sensación de paz. Era un eco de su determinación, la luz había regresado a su hogar.
Con el tiempo no olvidaron la sombra, pero aprendieron a vivir con ella, a reconocerla como parte de su viaje. Las noches oscuras no les asustaban más. La unión los había fortalecido, y cada día era una celebración de vida. Recordaron que el amor, la familia, y la verdad siempre serían su refugio más grande. Cerraron los ojos listos para seguir adelante hacia un futuro donde la luz siempre prevalecería sobre la oscuridad, y así, en el rincón del jardín donde habían enterrado sus miedos, las flores florecieron con fuerza y esplendor, recordándoles que lo que sus corazones cultivaban siempre prosperaría. Así concluyó su viaje de terror, transformado en uno de amor y redención. Pronto sus vidas se volverían parte de una historia que otros contarían, un relato de coraje, unión, y la valiosa luz de la esperanza. No olvides dar me gusta y suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Comparte este vídeo entre tus amigos y cuéntame qué te ha parecido este final en la sección de comentarios. Recuerda, se requiere tu apoyo para que podamos seguir creando momentos inolvidables juntos.